Yo voy a compartir mi pantalla, ¿eh? Perfecto. Gracias. Bueno, estamos en vivo entonces. Muchísimas gracias, licenciado. Es para nosotros y para AMEP un placer el tenerlo el día de hoy acá. El licenciado Javier Sáenz Core de Argentina. Muchas gracias por su tiempo. Nuestras socias de AMEP están muy agradecidas y la Junta Directiva 2021 también. Él tiene un extenso currículum, pero me ha pedido que lo minimice a una palabra que yo creo que envuelve muchísimo. Él es activista en educación infantil y además padre de familia. Así que, licenciado, el tiempo es suyo. Adelante y bienvenido a Guatemala de manera virtual. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero decir que no soy licenciado, así que agradecer la presentación, principalmente como activista y como papá. Yo me dedico a difundir información clave sobre primera infancia hace más de 20 años. He facilitado más de 200 charlas y conferencias en distintos países y he creado una comunidad virtual que tiene más de 6.000 publicaciones, todas de descarga gratuita. ¿Se escucha ahora? Bien. Sin problema. Bueno, primero quiero decir que para mí es un honor esta invitación y un placer volver a Guatemala, aunque sea de forma virtual. He estado, cuando yo trabajé para la OEA, trabajé 9 años para la OEA, en una de las oportunidades estuve en Patzún y en Villanueva. De hecho, de Patzún me obsequiaron un huipil ceremonial que siempre conservo con mucho cariño. No sé si se ve. Lo hemos perdido por un momento. Bueno, tenemos algunos problemas técnicos. Javier seguramente tiene algún problema con su internet. Así es, vamos a darle unos minutos. Muchas gracias por su paciencia. Siempre este tipo de situaciones pasan en la virtualidad. Hola María José, mucho gusto, soy Edith. Bienvenida, también ella es nuestra colaboradora por parte de la universidad. Buen día, mucho gusto. Gracias. Vamos a darle unos minutos a Javier para que pueda ingresar de nuevo a la sala. Y si sucediera alguna situación fuera de nuestras manos, les comentamos que pues la grabación se hará más adelante y se colgará en el aula virtual para que ustedes puedan verla, pues lamentablemente no en vivo, pero sí pueden verla sin ningún problema. Aquí está de nuevo Javier. Bienvenido Javier de nuevo. Gracias. Voy a compartir pantalla, a ver si se puede. ¿Se ve ahí? Sí la vemos, Javier. Perfecto. Bien, voy a correr esto, a ver si... Ahí está, así no me invade la... Bien. Vamos a conversar entonces sobre la importancia de la primera infancia en el desarrollo de las personas y de las comunidades. Allí están mis datos de contacto. Cualquier persona que tenga alguna duda me escribe por mail sin ningún problema. El temario de esta presentación lo he dividido en 5 puntos. 1, la dignidad humana, la relevancia de la primera infancia, el desarrollo de comunidades, la urgencia de este tema y presentarles una herramienta. Entonces, acerca de la dignidad humana y de los derechos humanos, hay que decir que en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto tiene que ser un norte para nosotros, el valor intrínseco de la persona, independientemente de su procedencia, de sus raíces, de sus creencias. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Esto cobra mayor relevancia en países como Guatemala u otros países de una
histórica presencia de pueblos indígenas. Entonces es muy importante el valor de la diversidad cultural y ver a esto como una fuente de enriquecimiento para el ser humano. Los derechos humanos son interdependientes, vinculados entre ellos e indivisibles, que no pueden separarse o fragmentarse unos de otros. Un hito importante fue la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña, y allí se indica el cambio de estatus de ser un objeto de cuidado antiguamente a ser sujetos de derecho, a la corresponsabilidad de la sociedad y empezando por la familia y siguiendo por el Estado como garante y, y toda la sociedad corresponsables de ese cumplimiento de derechos, y un valor relativo en cuanto a lo legal, que es el interés superior del niño y la niña. El desafío tiene un carácter multidimensional, una dimensión ética, de derechos, cultural, social, de desarrollo humano, científica y técnica, económica, tecnológica, temporal, medioambiental, una dimensión relacional, dimensión política pública, de política pública, institucional, entre otras. Digamos que es un asunto transversal para toda la sociedad. Es el ser humano desde el principio. ¿Cuál es la relevancia de la primera infancia? Entonces, yo voy a poner aquí algunas evidencias. Los científicos siguen estudiando estas cosas, pero algunas que me impactaron como papá. Primero, este resumen: el desarrollo infantil temprano es el desarrollo integral de los niños y niñas entre los 0 y los 8 años. Por supuesto que es muy importante lo que ocurre en la gestación, que esa gestación sea con los controles adecuados, con la nutrición adecuada, con los cuidados y el ambiente adecuado para esa mamá gestante. El pilar de todo esto es que los niños y las niñas tienen derechos. No podemos olvidarnos de esto. En cada acto, en cada cosa que hagamos, tenemos que centrar los esfuerzos en los derechos de los niños y las niñas. Este gráfico para mí representa un buen resumen. ¿Qué dice este gráfico? Que en la primera infancia nosotros estamos afectados principalmente en la primera infancia por los genes, la expresión de genes, la experiencia. Dicen los científicos, la experiencia es el arquitecto jefe del cerebro. Es muy importante esas experiencias de juego, de canciones, de relacionamiento, de apego, que sean positivas, constructivas, tranquilas. La nutrición, empezando desde el vientre materno, luego siguiendo con la lactancia, el valor de la lactancia, el valor superlativo de la lactancia. Cada vez hay más evidencias de la importancia nutricional, del desarrollo psicológico, social y de otras, de inmunidad y de otras características, y el ambiente, que sea un ambiente tranquilo, agradable, amable, limpio, seguro. Estas 4 cosas nos van a impactar significativamente en cómo vamos a aprender, cómo va a ser nuestra salud y cómo van a ser nuestros comportamientos, incluso cuando seamos adultos mayores. Esto está tomándose como una estrategia de desarrollo de países. Es muy importante lo que ocurre en la primera infancia. Y lo voy a decir con todas las letras. Ya no se puede seguir mendigando atención a la infancia, a los niños y niñas. Tienen que estar en la prioridad de las familias, de las sociedades y de los países. No seguir mendigando. Es algo que está a mayor nivel, a la mayor inversión que puede haber relativa sobre el desarrollo humano. Aquí hay unos gráficos que elaboraron los científicos. Recomiendo esta publicación, que es el desarrollo infantil. Fíjense que está ampliado el año, porque en el año ocurren cosas muy importantes. Fíjense la curva de desarrollo del lenguaje. Empieza en el vientre materno. Me dijo un investigador de Estados Unidos, de un instituto de desarrollo del lenguaje, los bebés empiezan a aprender los vocablos desde el vientre materno. Y
una cosa y otra cosa importante que me dijo es que nosotros estamos muy concentrados como papás, mamás y educadores en la lectoescritura, que en realidad es una invención de la humanidad de hace 5.000, 6.000 años. Lo que tenemos que preocuparnos fuertemente es en el desarrollo del lenguaje, porque ese lenguaje va a ayudar a otros procesos y ocurre muy tempranamente. Entonces, ese desarrollo del lenguaje implica un área del cerebro que desarrollar. ¿Y cómo se desarrolla? No son grandes inversiones, es cantar, hablar, juegos de palabras, la conexión con esa persona que está en la crianza. Fíjense este estudio que hicieron a los 36 meses, dos niños, dos grupos de niños, unos con una condición cultural desfavorable y otro con una condición cultural favorable. Los de la condición cultural desfavorable habían escuchado a los 36 meses, o sea, a los 3 años de edad, unas 10 millones de palabras. Los de una condición cultural favorable habían escuchado 40 millones de palabras hacia los 3 años. O sea que la brecha son 30 millones de palabras. A esto lo llaman los especialistas la catástrofe temprana. Y aquí les muestro algo más reciente, una presentación que se hizo el año 2020 en la Fundación INECO en Buenos Aires, un simposio internacional de cerebro y sociedad, y ahí una representante del BID presentó un estudio donde a dos niños o dos grupos de niños le presentaron las mismas palabras. Un grupo de niños estaba con estímulos cognitivos, afectivos y nutrición adecuada, y el otro con déficit cognitivos, afectivos y nutrición inadecuada. Estas son las palabras que reconoció un niño versus el otro niño a los 4 años de edad. Esto nos da una pauta que la brecha es muy grande y antes de empezar el ciclo escolar. Entonces, esa brecha probablemente se mantenga o se profundice. Entonces, es muy importante trabajar el desarrollo del lenguaje desde el principio. Esto es otra evidencia que me impactó de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense lo que dice esta evidencia. Dice, 32 millones de niños sufren una pérdida de audición discapacitante. Sin embargo, el 60% de las pérdidas de audición en la niñez son prevenibles. Con lo cual, tenemos que trabajar más en prevención. Yo lo que he observado en el territorio, hablando con personas de distintas extracciones, distintos niveles sociales, distintas culturas, es que se trabaja muy poco en la prevención. Hay que trabajar más en la prevención. Y fíjense abajo las consecuencias si no se actúa. Retraso en el desarrollo del lenguaje, malos resultados escolares, aislamiento social, aumento del riesgo de traumatismos, aumento de la pobreza. Para cualquier educador esto no es algo nuevo, esto lo ven cotidianamente. Bueno, lo que hay que hacer es, además de trabajar en la prevención, es ponerlo a la luz de las autoridades, de las empresas, de las universidades. Todos tenemos que estar involucrados en el desarrollo integral de la primera infancia. Se están jugando allí derechos, jugando allí el desarrollo de sociedades, de comunidades y de países. Bueno, la importancia de la actividad física y de la alimentación. Uno de los flagelos que tenemos en nuestra sociedad es la obesidad. Aquí un grupo de investigación de la Universidad de Zaragoza publica este gráfico que realmente es impactante. Las complicaciones que hay por los efectos de la obesidad, psicosociales, neurológicas, pulmonares, cardiovasculares, gastrointestinales, renales, musculoesqueléticas, endocrinas. Es muy importante trabajar en la alimentación saludable, equilibrada, cada alimentación para cada edad. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que en los primeros 6 meses, lactancia exclusiva, y luego ir incorporando otros alimentos, pero tratar de continuar esa lactancia hasta más o menos los 2 años, en una decisión que toma la diada madre-hijo. La leche materna es una leche viva, una leche que lleva anticuerpos, que en esa transmisión que hace, esa conexión que hace la mamá con ese bebé, con esa bebé,
está transmitiendo, además de esos anticuerpos, ese relacionamiento, esa conexión que hay psicológica, social, de distintas naturalezas. Entonces, primero la lactancia, o mejor dicho, primero la nutrición adecuada en el embarazo, ¿no? Porque una falta de control o una falta de nutrición adecuada puede traer consecuencias severas para ese bebé o esa bebé que se está gestando. Luego la lactancia. Y, por ejemplo, para aquellas mamás que tengan alguna dificultad o decidan no dar pecho a sus hijos, crear bancos de leche materna, como existen en varios lugares. Hay que ser promotores de la lactancia materna siempre respetuosa, no invasiva. Y luego la alimentación adecuada para cada edad. Hay una fórmula sencilla de la Organización Mundial de la Salud que dice 5 al día, 5 frutas o verduras al día. Esto hay que tratar de incorporarlo en las dietas desde los más pequeños. Otra cosa importante en esta de relevancia en la primera infancia es la violencia. La violencia hace estragos en la primera infancia, deja huellas para toda la vida. El bullying deja cicatrices hasta la vida adulta, lo dice una investigadora universitaria. Aquí, por ejemplo, este gráfico de la Universidad de Harvard dice el estrés tóxico cambia la arquitectura cerebral. Si hay una circunstancia de violencia persistente, esa estructura cerebral queda dañada, queda con problemas. Entonces hay que desterrar la violencia desde la primera infancia y por supuesto que también desde el embarazo, porque eso también afecta a ese bebé. Esto es un informe que hicieron para el gobierno de Inglaterra, para la reina de Inglaterra en el 2011, un experto donde, fíjense, a la izquierda está el perfil de un cerebro a los 3 años con cuidados normales y el costo a la derecha de esos cuidados normales, para representarlo de alguna manera, los cuidados adecuados. Y luego abajo, a la izquierda, la negligencia extrema y el costo que tiene esa negligencia extrema, que va desde violencia, embarazo adolescente, dificultades luego laborales, alcoholismo, drogadicción, hay estudios que lo relacionan con el suicidio, bueno, una cantidad de cosas realmente impactantes. Este es un estudio que hizo el experto independiente para las Naciones Unidas, un estudio sobre la violencia contra los niños, para presentar a la Secretario General de las Naciones Unidas. Ya tiene unos años estos estudios, pero las conclusiones siguen siendo plenamente vigentes. Consecuencias para la salud física, ahí tienen las consecuencias de la violencia, ¿no? Salud física. Para consecuencias sexuales y reproductivas, consecuencias psicológicas que va a tener esa persona que está sometida a la violencia, consecuencias agudas y a largo plazo de la violencia contra los niños y niñas, hiperactividad, incapacidad para relacionarse, desempeño escolar deficiente. Cualquier educador o educadora experimentado se da cuenta cuando un niño o una niña está sometida a violencia en el entorno familiar, en el entorno grupal o en el propio entorno educativo. Otras consecuencias a largo plazo. Es muy serio el impacto de la violencia, especialmente en la primera infancia. Consecuencias también económicas, ¿no? En este estudio plantean un modelo ecológico para entender los factores de riesgo y los factores de protección relacionados con la violencia. Entonces tenemos que comenzar con las actividades que sean de prevención, de crianza, escuelas para padres, transmitir buenas pautas de crianza, paternidad responsable. Bueno, otro de los aspectos de la relevancia de la primera infancia lo ha puesto de manifiesto el premio Nobel Ekman, un premio Nobel en economía, que menciona, en rojo aquí se indica la curva de desarrollo del cerebro. El cerebro crece muy rápido en los primeros años. Para tener una noción, el volumen del cerebro llega más o menos al 95% a los 6 años de edad. Y el otro 5% va creciendo a lo largo de la vida. Y aquí este investigador en economía estudió la tasa de retorno
de inversión, aquí dice capital humano, yo diría más potencial humano, pero bueno, en términos economistas es capital humano. Y fíjense que la mayor tasa de retorno están en en los programas de primera infancia. Entonces, es la mejor inversión en las distintas etapas de la vida. Eso es lo que dice este especialista. ¿Se escucha bien? Sí, Javier, sin problema te escuchamos. Perfecto. Vamos a pasar al tercer tópico, desarrollo de comunidades. ¿Qué relación tiene esto? Porque está clara la relación que hay sobre el desarrollo de la persona humana, el desarrollo de ese niño o esa niña, el desarrollo hasta la vida adulta. Pero bueno, y con respecto a las comunidades, fíjense algunos datos de la realidad. En la reunión de la Agenda de Desarrollo de Estados Unidos-China, el desarrollo infantil temprano ha sido señalado como un asunto de máxima prioridad de los dos principales organismos de investigación y desarrollo de los dos países, de Estados Unidos y China, en el año 2013. Asunto de máxima prioridad. Fíjense, esto es una reunión del Foro sobre la Inversión de la Infancia en el Mundo, que se hizo en el 2014. Y aquí el representante de Canadá, este es el capítulo, les recomiendo esta aplicación, a ver si puedo, ahí está, ahí se ve. El costo que tiene la falta de acción para la infancia en el mundo, el resumen de este taller. Aquí encuentran en el capítulo 2, que se llama Conectar el potencial del desarrollo infantil con el potencial del desarrollo de una nación. Y dice el representante de Canadá que el desarrollo infantil temprano es uno de los retos más grandes del mundo en términos de alcance, impacto, escala e impacto, y propuso que la incapacidad de proporcionar entornos tempranos óptimos a los niños lleva a ingresos y a un Producto Interno Bruto nacionales bajos, a tasas más altas de enfermedad y depresión y tasas de delincuencia incrementadas. Sin desarrollo infantil temprano, los niños ya se encuentran retrasados en edad escolar. Singer, el representante de Canadá, sugirió que la falta de atención al desarrollo infantil temprano está encerrando a los países en una condición de pobreza. Específicamente, el desarrollo infantil temprano proporcionará las primeras habilidades necesarias para construir la fuerza laboral de una nación. Esto fue dicho en el 2014, hace 7 años. Tenemos que generar conciencia, un llamamiento a las autoridades gubernamentales, empresarias, universitarias, de las organizaciones civiles, religiosas. Hay que involucrarse en la primera infancia. Esto no es solamente un asunto de los gobiernos, no es solamente un asunto del sistema educativo, es un asunto que atañe a toda la sociedad, y hay una corresponsabilidad que está indicada en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. Si uno lee la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, da vergüenza lo que está ocurriendo en la realidad. Tenemos que trabajar en serio con la primera infancia. Un dato del 2015, Estados Unidos invertía 9.000 millones de dólares anuales y tiene 316 millones de habitantes. Ahora fíjense, Corea, con muchísimo menos que la mitad de habitantes, invertía más que la mitad que Estados Unidos. El gobierno de Corea se ha dado cuenta, la sociedad coreana, de la importancia de invertir en la infancia. Este es el informe Brundtland, que ha dado un poco el puntapié inicial del desarrollo sostenible, que es la agenda que lleva a la humanidad hoy día. En este informe Brundtland sobre el medio ambiente y el desarrollo, nuestro futuro común, del año 1987, ya hace varias décadas, dice este informe, liderado por Gro Harlem Brundtland, y ahí está un poco su currículum. Alguien que defienda a las generaciones futuras, que no votan, que no tienen poder político ni financiero, que no pueden oponerse a nuestras decisiones. Entonces, los que sí estamos concienciados sobre el valor de la primera infancia, llámense educadores y educadoras, pediatras, psicólogos, psicólogas, psicopedagogas,
toda la gente que está, activistas de organizaciones sociales, tenemos que convencer al resto de la sociedad que es importante involucrar a dar prioridad a la primera infancia. Esta es la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible. Allí se hablan de los 17 Objetivos de Desarrollo y las 169 metas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la meta, el enfoque principal es erradicar la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y solucionar el cambio climático. Tenemos una emergencia sobre esto. Tenemos que lograr un mundo sostenible, tanto en lo social, en lo ambiental y en lo económico, que respete la diversidad de las culturas, principalmente la de los pueblos indígenas y la de las minorías que muchas veces son acalladas o dejadas de lado y que tienen tanto derecho como cualquier ser humano para formar parte de este progreso que necesitamos para nuestra sociedad. Entonces es muy importante involucrarse en la Agenda 2030 y cómo es armónica con el desarrollo de los pueblos indígenas. Y esto lo digo especialmente en Guatemala, por ejemplo, cuando estuve en Patzún, más del 98% de la población era de la etnia maya cachiquel. Entonces es muy importante que haya contenidos, que haya respeto, que haya autodeterminación, que se haya respeto con esa cosmovisión, con esas prácticas ancestrales de crianza, y ver cómo la armonizamos con el mundo occidental. Y aquí la urgencia. Esta es la cumbre de 8 premios Nobel de la Paz de septiembre del 2020. Dice, la COVID-19 podría hacer retroceder el reloj una década o más en el progreso realizado en el trabajo infantil, la educación, el hambre, la pobreza y la salud de cientos de millones de niños y niñas. Ya lo estamos viendo. Con la pandemia, muchos niños y niñas han quedado fuera del sistema educativo y muchos probablemente no regresen. Entonces, hoy que estas tecnologías permiten conectarnos, también tenemos que pensar en los que no están conectados. Hay mucha gente que no está conectada. Y detrás de esa gente hay niños y niñas. Entonces tenemos que pensar en cómo llegar los que sí estamos conectados y nos estamos beneficiando con esto. Otro dato de la urgencia, la pandemia pone en riesgo el progreso de la década en creación de capital humano, incluidas las mejoras en la salud, las tasas de supervivencia, la matriculación escolar y la reducción del retraso en el crecimiento. Esto es del grupo del Banco Mundial que ha trabajado en el informe de desarrollo humano. Proteger e invertir en las personas es vital a medida que los países trabajan para sentar las bases de una recuperación sostenible e inclusiva y un crecimiento futuro. Y 2 documentos que recomiendo, uno es del PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el cementerio invisible de la COVID-19, pérdidas intergeneracionales para la niñez y adolescencia más pobre y medidas para abordar una pandemia de desarrollo humano, y la observación general número 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño, del Comité de los Derechos del Niño, relativa a los derechos de los niños en relación con los entornos digitales. Es muy importante que no dejemos librado al azar el contacto de los niños y niñas en entornos digitales, y máxime con las nuevas tendencias que hay de inteligencia artificial u otras tecnologías. Son herramientas que pueden ser muy valiosas para el acceso a la educación, a la cultura, a la economía, pero también que están siendo aprovechadas por gente que tiene malas intenciones comete delitos. Entonces es muy importante que haya un control parental, un seguimiento, no abandonarlos de la suerte o del destino. Entonces esto un poco marca la urgencia que tiene, la COVID marca una urgencia, y seguramente que la realidad no va a ser la misma a la que estábamos acostumbrados antes. Tenemos que pensar en los desafíos del cambio climático, de las poblaciones migrantes que hoy tienen
en muchos casos predominancia de niños y niñas que quedan librados al azar, a la violación de derechos, al abuso de mayores que se aprovechan para el delito, para la explotación, para el abuso. Y por último quería darles una herramienta. Esta herramienta es la Comunidad de Desarrollo Infantil Temprano. Es un repositorio virtual en Facebook, es una biblioteca que tiene más de 6.000 publicaciones, todas de descarga gratuita. Acceden a Facebook como @desarrollo infantil temprano y en Twitter @deinfantilt. Entonces, en esta comunidad virtual, les decía, hay más de 6.000 publicaciones en 40 álbumes temáticos, todos de texto completo. Cuando es posible, se publica en 3 idiomas, español, inglés y portugués, y de fuentes relevantes de a la academia, universidades, ONGs, organizaciones internacionales, etc. La ruta para acceder a estos contenidos, hay que ir a fotos, luego a álbumes y luego a ver todos. Les voy a capturar las pantallas para que ustedes lo pudieran ver. Entonces, la ruta es fotos, álbumes, ver todos. Entonces, aquí están los álbumes. Agenda 2030, hay una conexión de la Agenda 2030 con la primera infancia, la alimentación, nutrición, bebés, bibliotecas, biografías de personalidades, cambio climático. El cambio climático también afecta a la primera infancia, algunas cartas que he ido recibiendo, desarrollo del cerebro, competencias de los docentes. Estos cuadros, pinturas, imágenes de la lactancia materna es porque en agosto se celebra a nivel mundial la Semana Internacional de la Lactancia Materna. Bueno, aquí hay pinturas famosas de distintas culturas con imágenes de lactancia, básicamente porque las redes sociales tienen una predominancia en el manejo de la imagen, entonces los cuadros ayudan a difundir, a generar conciencia. Cuidado infantil, derechos del niño y de la niña, desarrollo del lenguaje y la lectura, promover la lectura. Es muy importante la lectura desde muy pequeños. Alguien dijo que leer se aprende en el regazo materno o paterno, entonces hay que trabajar en eso, leerle todos los días un cuento a nuestros hijos e hijas, o si tienen que cuidar de abuelos, abuelas, cuidadores. Con la lectura se ayuda a construir ese hábito lector, pero además al desarrollo del lenguaje. Desarrollo emocional y comportamiento, las emociones se educan, allí hay varios material muy relevante. Educación, ya hay más de 400 documentos, aquí dice 300, pero hay más de 400 publicaciones. Embarazo y parto, emergencia y desastres. ¿Por qué? Porque cuando hay una emergencia o un desastre, los principales afectados son los niños, las niñas, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Entonces aquí hay material específico para emergencia y desastres, y esto seguramente que tiene mucha prioridad en Guatemala por las emergencias y los desastres climáticos, volcanes, huracanes, etcétera, temblores, deslizamientos. Fuentes de financiamiento, glosario, gráficos claves, esto se los recomiendo, herramientas para ONGs, acá hay varios documentos que sirven para ONG, higiene, la higiene de manos es muy importante, como humanidad lo hemos aprendido con la pandemia, pero esto viene siendo difundido desde el año 1800, la efectividad del lavado de manos. Para tener una idea, el 66% de las enfermedades diarreicas y respiratorias son las que producen muertes en niños de 0 a 5 años, pueden prevenirse con el lavado de manos, la transmisión de esas enfermedades diarreicas y respiratorias. 66%. Entonces, hay que trabajar en enseñar a esos niños y niñas a lavarse las manos. Desde muy pequeñitos, ellos, si le damos la oportunidad, pueden aprenderlo. Indicadores, test, infraestructura, ¿por qué? Porque hay una tendencia a partir de un pedagogo italiano que se llama Francesco Tonucci, que los recomiendo y les recomiendo todo el esfuerzo gráfico que ha hecho a través del seudónimo Frato, que pone así en formas de bromas, de chistes gráficos, mensajes para concienciar sobre la infancia y sobre la ciudad de los niños. Tiene una iniciativa que es que los espacios públicos
se piensen con centro en el niño y la niña. Porque el concepto es que si es inclusivo para un niño o una niña, es inclusivo para cualquier persona. Entonces, ahí hay material sobre infraestructura de espacios públicos, de ciudades. Iniciativas ciudadanas, juego y desarrollo motor. Es muy importante el juego, muy importante, y con eso el desarrollo motor. Juventud, matemática y ciencia, algo que está trabajando mucho los países más avanzados, en lo que se llama STEM, ciencia, tecnología, arte y matemática, las siglas de ciencia, tecnología, arte y matemática, STEM o STEAM, medios y tecnología. Otro que les recomiendo es mensajes claves, música y arte, también se trabaja mucho en el tema música, organizaciones claves, participación infantil, hay que dar voz a los niños y niñas, pediatría y salud, políticas públicas, publicaciones claves, reuniones y congresos, trabajo infantil, video y, por supuesto, violencia. La violencia es clave. Esta es la página, entonces aquí uno va a fotos, ahí está indicado con la flecha amarilla, fotos, álbumes, en el óvalo a la izquierda, álbumes, y ver todos. Entonces, estos son todos, aquí hay solamente 8, pero hay 40 álbumes. Entonces, por ejemplo, miren a la derecha el que dice educación, aquí tiene 416 elementos, son 416 fotos. Este álbum de educación tiene 416 publicaciones. Cada foto es la portada de una publicación y en el comentario está el link de descarga. Entonces, si yo pincho este álbum, ahí está el conjunto de documentos, solamente hay algunos, a ver, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 48 publicaciones hay acá, fíjense que tiene más de 400, acá hay una, la que estaba mostrando, y si yo pincho en una publicación, aquí hago clic, y en el comentario de la publicación está el link al documento completo. Esta publicación la posteé en el 2016. Puede ocurrir quien subió esta publicación haya cambiado la ubicación o la haya retirado. Bueno, en ese caso, o por el nombre de la publicación o por la imagen, puede volver a buscarla en Google o en un buscador. En los comentarios también van a encontrar otros documentos que muchas veces están relacionados con el documento original o en otros idiomas. Bueno, ahí les decía, más de 6.000 páginas, les recomiendo estos temas: alimentación, desarrollo del lenguaje, gráficos claves, mensajes claves, violencia y, bueno, por supuesto, en el caso de ustedes, educación, ¿no? Como educadores y educadoras. Ese es mi email y estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran formular. Muchísimas gracias. La verdad es que es sumamente interesante. Hay pues muchos comentarios en el chat, pero tengo cierta, no consulta, en realidad no es una consulta, sino que es un comentario, el cual tú has dicho que una palabra clave acerca del idioma materno. En Guatemala ha habido cierta situación con respecto al idioma materno en las comunidades, como tú lo comentabas cuando estuviste acá en Guatemala. Se ha implementado dentro del CNB esta parte para transmitir a todos los estudiantes. Sucede que en nuestro país no hay personas especializadas en el área, ¿verdad? Entonces esto ha sido como un tropiezo, pienso, ¿verdad? En algún momento vamos caminando y vamos mitad pie, mitad caballo, dicen acá en este país, puesto que no tenemos personas especializadas en esa parte, en cada uno de los centros educativos, en el área de los niños pequeños. Yo tuve la experiencia que conocí a una maestra hace muchos años, cuando iniciaba este proceso del lenguaje materno, del cachiquel, en el caso en donde yo estoy, porque tenemos 4 idiomas mayas, si no estoy mal. Entonces, la maestra cantaba una canción en cachiquel, ¿verdad? Y entonces ella decía, yo les voy a decir lo que yo le entendía a la maestra. Ella decía, mes o nes, con N, no sé cómo es la palabra correcta. Ritinu mes, shiru shisho, shiru shisha. Y pues los niños como puros periquitos. Así repetíamos todos, no sabíamos si era mes o nes, ¿verdad? Pero así lo hacíamos. Y la verdad es que ha sido o sea, que hubiéramos querido tal vez que las cosas fueran de otra forma, no que nos dijeran, bueno, van a enseñar cachiquel y nos vamos. O sea, sí, claro,
¿Y cómo hacemos? Porque aprendimos a la máxima excelencia los números, hum, kaji, shi, y todos los demás, y los colores, ¿verdad? Pero de ahí los maestros, porque era la maestra del preescolar, de la primera infancia, en este caso del nivel preprimario, la que era la encargada de dar esa parte. Y entonces allá nos tenías investigando en cielo, mar y tierra cómo dábamos, o como por lo menos la maestra que yo te comento, o sea, ella sabía muchas canciones. Esa parte creo que ha sido un limitante muy grande en el nivel preprimario. Ahora, en el caso del retroceso que tú hablaste acerca del COVID-19, yo comparto la situación que tú indicas de ese retroceso que tuvimos de una década, de si los niños van a regresar o no. Yo también lo veo muy complicado, sobre todo en el nivel inicial. Nuestro país, como muchos otros países del mundo, seguramente está en una situación compleja. En el área rural no hay, bueno, yo que capacito maestros en todos los sectores, no sabía que las escuelas no tenían luz. Esto fue hace 7 años, 6 años cuando yo empecé. Yo asumía que nuestro país era un país donde en las escuelas había energía eléctrica. Sabía que no había agua, pero no que no había energía eléctrica. Entonces, cuando yo llegué con toda mi innovación y que la música y que bailemos y que sí que cantemos, y las maestras fue el primer tope y me dijeron, es que no tenemos luz, en la escuela no hay luz. Entonces fue muy difícil. Y ahora con el proceso del COVID-19 creo que va a ser aún más. Nosotros, yo veo la información que nos has dado el día de hoy. La licenciada Ucelo es la encargada de apoyarnos en nuestra biblioteca digital, y tenemos una cantidad increíble de información como lo que tú acabas de compartir acá con nosotros. Así que ha sido una ponencia muy enriquecedora para todas. Para corregir, me indica la licenciada. Me gustaría hacer algunos comentarios. Cuéntame, claro que sí. Primero, comentar que bueno, el año pasado yo perdí a mi hermano, él había tenido ACV, y con el ACV se le afectó el centro del habla materna, dejó de hablar español. Él hablaba otros idiomas, estaba en Tailandia, y hablaba varios idiomas, pero dejó de hablar español, aunque lo comprendía, no lo pudo seguir hablando. Y explicaba el médico, un especialista en cerebro, que el lenguaje materno se aloja en un lugar distinto que el lenguaje adquirido. Entonces, fíjense esa trascendencia biológica que tiene, que no hemos respetado en distintas culturas. Alguien ahí decía que hay más de 22 idiomas mayas. Yo cuando estuve en Patsun me llamó mucho la atención que muchos vecinos que hablaban otros idiomas mayas no se entendían, pero comerciaban. O sea, lograban intercambios comerciales, pero no sabían sus lenguas. Con lo cual es todo un aprendizaje que hay que tener y darles voz a estas personas. Por ejemplo, lo que descubrimos en Patsun cuando yo trabajé en gobierno electrónico y logramos que Patsun gane el premio de e-patrimonio, o sea, del patrimonio digital. Si uno mira en el canal de YouTube de Patsun, tienen más de 3.000 videos donde se buscaba difundir prácticas culturales, mensajes en cachiquel y demás. ¿Y qué nos dimos cuenta? Que no bastaba que los contenidos sean bilingües en forma escrita, porque había muy pocos cachiquel escribientes, sí más hablantes. Los escribientes eran más focalizados en los sabios. También hemos visto que había habido una pérdida de la indumentaria del hombre, de la indumentaria tradicional del hombre, y no tanto de la mujer. Entonces, pienso que son cosas que nos dan una significación de ese poco valor que se le ha dado a la diversidad de la humanidad, ¿no? Del valor de los pueblos indígenas. Por eso me parece muy relevante que hay que trabajar en primera infancia con las comunidades indígenas,
y que ellos mismos sean los que vayan definiendo en función de sus cosmovisiones cómo avanzar y cómo armonizamos con el mundo más, no sé si llamarlo occidental, pero no, el mundo no indígena. Porque en definitiva todos coexistimos en la misma tierra y hoy se está avanzando en protección de la diversidad con esos conocimientos ancestrales. Entonces, me parece que hoy más que nunca tenemos que tener la sabiduría como humanidad, como sociedades, como pueblos, como escuelas, como educadores y educadoras, en ver cómo logramos proteger y promover esa diversidad tal cual lo dice la Cumbre Mundial de Diversidad Cultural de UNESCO ya hace unos cuantos años. Entonces, me parece que es importante hacer este esfuerzo y mi mensaje central es no más mendigar sobre los derechos del niño y la niña. Tienen que estar a la misma o más importancia que la nanotecnología, la robótica, la aviónica o lo que fuese. Es el ser humano, sus derechos, si queremos hablar de una verdadera inclusión en este concierto de las naciones. Y bueno, claro, los educadores y educadoras tienen un rol central en esto, pero también las otras profesiones, y es muy importante el diálogo interprofesional. Lo que se observa también en el territorio es que no hay diálogo interprofesional. No habla el pediatra con el educador o la educadora o con el psicólogo, y el niño es uno solo y los derechos son indivisibles. Entonces lo que hay que hacer es dejarnos de cosas conexas y ponernos a trabajar en serio en la niñez y la adolescencia, porque en definitiva, es además de la protección y promoción de los derechos, es el futuro de nuestra sociedad. Así es. Solo voy a corregir nada más. Tenemos 24 idiomas y 22 idiomas mayas, garífuna y español. Lo que tú dices es verdad. O sea, no el pediatra o el médico de la comunidad no habla el mismo idioma de la comunidad. Y lo que tú comentas acerca de la vestimenta, cómo se ha perdido. Yo creo que eso tiene que ver, mucho de ello es la parte económica, ¿verdad? Del costo de los trajes de las personas y de cómo podemos pasar a un huipil o un corte, ¿verdad? Que son en costos elevadísimos, a mejor comprarnos un pantalón de lona, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso influye mucho. Pero sí, es lamentable, la verdad. Guatemala ha sido un país que ha sido duramente golpeado por la pandemia. Yo creo que muchos países, pero nosotros, dime. Los lingüistas, junto con otros antropólogos y otros especialistas, los y las lingüistas, y aquí digo siempre ambos, hombre y mujer, porque hay una discriminación sistemática hacia la niña que tenemos que atender y hay que poner mucha atención en esto. Recomiendo una iniciativa que se llama Por Ser Niña de la ONG Plan Internacional. Los lingüistas hacen un llamamiento desesperado a la sociedad de las lenguas que se están perdiendo. Y dice, recuerdo uno en un fórum de las culturas en Barcelona, cada vez que se pierde una lengua, se pierde una visión única e irrepetible del mundo. O sea, nos perdemos parte de la historia, de la riqueza humana. Entonces, es muy importante proteger y promover la diversidad cultural. Confiamos en que se pueda, en algún momento, en nuestras autoridades pongan énfasis en esta parte para que podamos de verdad sobrellevar la situación. Es muy difícil, Javier, la situación de los niños en el área rural cuando son víctimas de abuso y todo tipo de cosas. Ayer precisamente platicaba con una de nuestras socias en la cual uno de los niños era víctima de abuso por parte de su mamá.
la Asociación de Maestras de Párvulos en conjunto con la Universidad de San Carlos, tiene diferentes áreas en las que apoyan a AMEP con esta parte y me dice, nos ha servido muchísimo, porque pues yo, de mi parte, en algún momento me decía una persona que yo conozco muy de cerca, tú no hubieras podido, me dice, porque yo no trabajo para el sector público, sino que trabajo para el sector privado, tú nunca hubieras podido, me decía alguien, trabajar en el sector público con las carencias que el sector público tiene. Y me dicen, hubieras dado primero, si veías que los niños no llevan comida. Es que el desafío va más allá de lo público. Tiene que involucrar a toda la sociedad. Es muy importante que involucrar a toda la comunidad, a los vecinos, al club, a la iglesia, a la junta vecinal. Todos tienen que estar bajo el mismo esfuerzo, bajo la misma dedicación. No alcanzan los esfuerzos de los gobiernos. Si fuesen pensando en un esfuerzo positivo, que muchas veces dejan mucho que desear, pero más allá de eso, aún pensando en el mejor esfuerzo que puedan tener, no alcanza. Hay que involucrar a toda la sociedad. Toda la sociedad tiene que estar pendiente en la promoción y la protección de los derechos del niño y la niña, empezando por difundir la convención y leer la convención. Se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que no se cumplen. Y además, la realidad nos muestra dramáticamente, los niños migrantes, los niños y niñas migrantes, lo vemos a cada rato. Esas niñas que fallecieron el 8 de marzo, parece que fuese como algo que haya sido una señal que nos mandaron de algún lado, justo el 8 de marzo, y casi de la misma manera de esas mujeres de Chicago. Entonces, tenemos que trabajar en serio en la primera infancia. En serio significa involucrar a todos. Estamos pensando nada más que en los gobiernos, pero también hay que hablar en las empresas. Yo tengo amigos en empresas que les digo, mira, tú quieres un trabajador, hoy tienes un problema porque no tienen ni las conductas ni la capacidad de aprender. Todas esas cosas se van forjando en la primera infancia. Entonces, si pensamos en un plan de desarrollo, cualquier plan de desarrollo tiene que tener un capítulo de desarrollo humano, empezando por la primera infancia, porque si no está incompleta la historia. Entonces, hay que involucrar, las universidades tienen que estar a la vanguardia en esto, como están en otros países. Harvard, Chicago, Londres, las universidades grandes, algunas muy tradicionales, están trabajando con institutos, con carreras, todas focalizadas en primera infancia. Tenemos que convencer a nuestras universidades a que trabajen en primera infancia, pero no como algo marginal, como un estudio así, no, institucionalmente. Bueno, eso es les agradezco. lo que quisiéramos, lo que soñamos, Javier. Solamente tenemos una pregunta por acá. Nos preguntan que cómo podemos incentivar a los padres de familia sobre la importancia de la educación inicial y preprimaria en pandemia. Muchos de ellos han decidido no poner a sus hijos a estudiar. Bueno, primero decir que esta herramienta que presenté no reemplaza a los especialistas, a las especialistas, ni a las educadoras, ni a los médicos, no reemplaza. Es una simple orientación, una recopilación, es como si uno tuviera una biblioteca, nada más que es virtual. Ahí hay muchos materiales, y hay materiales de organizaciones que están muy preocupados con lo que pasa durante la pandemia. Por supuesto que anterior, ¿no? Pero durante la pandemia, y hay mucha recomendación que han hecho UNICEF, organizaciones sectoriales que han publicado. Hay un álbum que se llama COVID, ahí van a encontrar algún material relevante. Pero si no, también hay un álbum que se llama Cuidado Infantil. Lo que hay que mostrar a los papás, mamás y cuidadores es la importancia del amor, de la comunicación, del afecto, el amor que ha sido vilipendiado o ridiculizado históricamente,
está en el sentido del desarrollo humano. Entonces, ese diálogo, ese afecto, esa proximidad con sus hijos. Hoy uno va en la calle de cualquier ciudad y muchas veces se ve a ese papá o esa mamá o ese cuidador con el teléfono móvil, mirando la aplicación del teléfono móvil, y ese niñito o niñita, incluso casi recién nacido, que está mirando a ver cuál es la señal que le da el papá o la mamá, y ese papá o esa mamá está conectado al teléfono. Entonces, esto puede ser una ayuda, pero también puede ser algo que vaya en contra de nuestros intereses, de los intereses de nuestros hijos. Entonces, la dedicación, la mirada, el juego, para tener una idea del valor del juego. El otro día leía una evidencia. Si una conexión neuronal, para establecer una conexión neuronal, se necesitan 400 repeticiones de algo, si es a través del juego, solo entre 20 y 25 repeticiones. Fíjense el valor superlativo del juego. El sistema educativo canadiense, desde el preescolar hasta la universidad, se está basando en juego, en el juego, en resolver problemas prácticos, cotidianos, desafíos. Entonces, el juego tiene un valor superlativo. Hay un álbum dedicado a juego. Entonces, tenemos que recuperar ese juego, tenemos que recuperar ese diálogo entre papás, mamás y cuidadores, esa reunión. Muchas veces los papás y mamás fueron víctimas de violencia o de maltrato o de una crianza más bien muy básica o sin interés. Entonces, tenemos que inculcar en ellos ese valor de la crianza, porque en definitiva, yo cuando me encuentro con muchos papás y mamás les digo, ¿quién te va a cuidar cuando seas grande? Va a ser tu hijo o tu hija. Aunque no lo hagas por ellos, hazlo por ti mismo. Por supuesto que lo primero es por el desarrollo de esos niños y niñas, ¿no? Y por los derechos. Así Así que, es. sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Ha sido de verdad un honor para nosotros el tenerte el día de hoy acá y compartir tus conocimientos con nosotros. Confiamos en que cada maestra haga el trabajo que le corresponde en su comunidad, en una red multidisciplinaria para todos y motivar a los niños a los padres primero, para que los chicos puedan llegar a las escuelas y poner como prioridad lo que tú dices, ¿verdad? Los derechos del niño y de la niña. Sí, hay estudios que han mostrado que el interés que ponen los papás y mamás en eso que aprendieron en la escuela ayuda al proceso educativo. Si en la escuela los educadores, las educadoras le transmiten algo que quieren enseñarle y llega a la casa y el papá o la mamá o el cuidador lo descarta, no le da interés, eso conspira contra ese esfuerzo educativo. Entonces hay que mostrarles el valor que tienen, ese rol que tienen esos papás y mamás también en el proceso educativo, ¿no? En interesarse por los progresos, o en su defecto, si hay alguna dificultad, tratar de atenderla cuanto antes, comprenderla y atenderla cuanto antes. Y ante cualquier duda, siempre recurrir al especialista, si es de oído, de vista, de salud, de comportamiento, lo que fuese, pero siempre a los especialistas. Hay hombres y mujeres que han estudiado mucho de cada una de estas disciplinas, entonces es muy importante atenderlas cuanto antes. Bueno, pues entonces lo pondremos en práctica. Es un compromiso el que tenemos todas con la educación. Así que gracias, Javier, una vez más. Por último, Confiamos. me gustaría comentar algo rápidamente. Claro. Difundiendo sobre primera infancia, estamos haciendo una carrera de aquí a la luna. Estamos corriendo 384.000 kilómetros y corremos con, a ver si se alcanza a ver. No. No. Ahí está la página de Facebook. No, la no se cuenta mira, de Twitter. Javier. Bueno, es una... Ahí está. Ahí sí. Ok. Y estamos Sumando. sumando desarrollo infantil temprano. Es la página de Facebook y la cuenta de Twitter. Ayudamos a difundir esta biblioteca. Somos más de 1000 corredores de distintos países. Algunos han corrido en Guatemala, han corrido en China, en la India, en Grecia. Bueno, ayudando a difundir esta biblioteca virtual. Así que cualquier persona que quiera difundir, se saca una foto con ese cartel y puede hacerlo tranquilamente. Con mucho gusto lo haremos. Te agradecemos muchísimo. Un minuto para terminar la transmisión.
Un abrazo fuerte desde Guatemala y confiemos que en cuando el COVID-19 termine, podamos abrazarnos de manera presencial y sin ninguna restricción. Muchas gracias por tu apoyo para AMEP y gracias a cada una de las socias. Te agradecemos muchísimo tu tiempo.